fitness y desarrollo humano. El objetivo principal del fitness es la mejora de diferentes componentes de la salud por medio del acondicionamiento físico, considerando la individualidad de cada persona. El desarrollo humano busca la mejora de las condiciones de la vida personales y sociales. Y así, en acción conjunta, el fitness y el desarrollo humano comparten la idea de una mente sana, un cuerpo sano. Impartiendo 4 módulos de alta especialización, 52 horas de clase, 20 horas de clases presenciales y 12 horas de clases magistrales. El fitness y sus fisiología y entrenamiento funcional para fitness y nutrición biodirigida al fitness. Es un diplomado con validez oficial. No solo entrenas tu cuerpo, entrena tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos, todas a esta primer sesión. Ya anda por aquí el maestro Víctor Quiroz, Ana María Bautista, Nancy García, Yatsiri, Diane Armas, Adrián Martínez y bueno, pues todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este inicio de sesión. Donde, bueno, pues gracias por atender al llamado a este diplomado en fitness y desarrollo humano. Y bueno, pues algo muy importante que hemos estado hablando a lo largo de estos días es esta parte integral del entrenamiento. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a empezar con el primer módulo de estas sesiones virtuales, donde vamos a abordar diferentes temas. El día de hoy nos acompaña la maestra Noemí Espinosa. Ella es docente de la Escuela Nacional de Entrenadores, es licenciada en acondicionamiento físico y recreación, también tiene una maestría en Ciencias Aplicadas al Deporte de la Escuela Nacional de Entrenadores y tiene una maestría en Coaching y Bienestar Integral también. Entonces, bueno, ha sido ponente en diferentes foros. El último que colaboró con nosotros fue el del Centro Libanés, con una excelente ponencia ahí que tiene que ver con el coaching y cómo mantener el diálogo, un diálogo objetivo con los usuarios de parte de los entrenadores. Y bueno, pues el día de hoy va a empezar su ponencia y bueno, pues sin más ni más les damos la más cordial bienvenida. Ya vieron algunas recomendaciones al inicio dentro del video donde bueno, se mencionaba que si tienen dudas pueden hacer los comentarios en el chat, pueden hacer una reacción en la parte de abajo de la plataforma de Zoom, vienen las reacciones, pueden levantar la mano, etcétera. Y bueno, ahí vamos dando seguimiento a todo lo que ustedes quieran exponer. Entonces, bueno, queremos que este diplomado realmente funcione para ustedes, que contribuya en su crecimiento y desarrollo personal. Y bueno, en cada una de las clases, por favor, váyanos dando su retroalimentación de algunas cosas que pudiéramos mejorar, algo que ustedes vean óptimo que se puede optimizar dentro de las clases y todo esto lo vamos a estar atendiendo. Ojalá en medida de lo posible nos ayuden a encender sus cámaras, porque bueno, a veces uno cuando está como ponente, de repente
ve las cámaras apagadas y yo ya nada más me imagino que estoy grabando un video y ya con esto ya podemos dar la sesión, pero entre más participemos, entre más estemos en comunicación, va a ser mejor porque de esta manera vamos a poder despejar muchas dudas. Esta sesión también se está grabando porque seguramente alguien debe de estar viendo esta sesión grabada y se va a grabar y se va a subir a la plataforma. Entonces, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Adelante, maestra Noemí. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos a todos. Por favor, confirmen si se escucha bien el micrófono. Sí, muy bien, gracias. Gracias por encender sus cámaras y gracias por darnos el recurso más valioso que tienen, su tiempo. Espero que esta sesión sea nutricia para todos, tanto de ustedes para mí como mí hacia ustedes. No duden en preguntar, ¿de acuerdo? Primero que nada, me gustaría saber si de las personas que estamos aquí, todas impartimos actividad física dirigida, todas impartimos ejercicio, o hay alguien que solamente practique ejercicio. Sus comentarios para hacer un poquito más de retroalimentación esta sesión. Citen qué actividades, por favor. Mientras voy abriendo la presentación de hoy, hoy arrancamos con el primer módulo, el módulo del fitness y sus componentes. Y es que se habla de fitness en todos lados, sobre todo en enero, a inicio de año, todo el mundo quiere volverse fitness, ¿verdad? Pero ¿qué realmente, qué verdaderamente es el fitness? ¿A qué se refiere? ¿Soy fitness o no soy fitness? ¿O lo llevo solamente en el corazón? Bueno, vamos a ver de qué va todo esto. ¿Ya pueden ver la presentación, chicos, chicas? Bien, perfecto. Víctor Quiroz dice, es entrenador y famosísimo, por cierto, maestro Víctor Quiroz. Yatsiri de Oaxaca. Bienvenida, Yatsiri. Minerva dice, docente universitario y entrenadora personal de gimnasio. Excelente, Minerva. Gracias por estar aquí. Vamos a abordar también algunos puntos acerca del entrenamiento personal en el gimnasio. Bien, les comparto esta frase que me gusta y es que realmente para mí no solamente es ser entrenadora, el abordar todos estos conceptos de metodología del entrenamiento, de dictar clases grupales, sino es ser coach. Y les voy a decir por qué este diplomado es oro molido y es muy interesante. Y esto es porque los aspectos que se abordan, les juro que en mis certificaciones como entrenadora personal, que me certifiqué hace tiempo en el Colegio Americano de Medicina del Deporte como entrenadora personal, como entrenadora de acondicionamiento físico de CICED, los 3 niveles me aventé, unos manuales así, no se imaginan. Además de toda esta formación educativa. Y fíjate que en toda esa formación nos hablaban en todo momento de los aspectos fisiológicos, teóricos, técnicos y tácticos en el caso del deporte, métodos y sistemas para los entrenamientos de la fuerza. Pero esta parte del entrenamiento mental solamente lo tocaban como un aspecto que se quedaba ahí. ¿Y qué crees? Que el entrenamiento mental hace la diferencia en todos los procesos y en todos los resultantes de esos objetivos que cada persona se plantea. Coach es aquella persona que acompaña, no solamente que anima, que dicta, que enseña y que le da continuidad y seguimiento a ese proceso, sino que acompaña al usuario o al cliente durante todo ese proceso. Significa ser un ente con muchas capacidades, destrezas y habilidades. Esas habilidades blandas van a marcar la diferencia, porque puede haber un entrenador con las mismas certificaciones, los mismos diplomas que los míos, pero esas habilidades y esas actitudes y aptitudes, de algún modo podemos desarrollarlas para potenciar los resultados.
Y esa es la invitación el día de hoy. Más allá de aprender todo lo teórico, que también está muy bien y que es parte fundamental de cualquier instructor y entrenador deportivo, que identifiques qué habilidades puedes potenciar y qué habilidades son un área de oportunidad. Lo más importante es transmitir esos conocimientos, tomando en cuenta que cada uno de esos alumnos o de esas personas que se ponen en tus manos, que buscan un cambio, sea cual sea, son únicos e irrepetibles. Bien, pues aquí algunos aspectos fundamentales también de esas habilidades y faltan más. ¿Qué debe saber cualquier instructor o cualquier persona que comparte e imparte actividad física dirigida? Habilidades de liderazgo. Habilidades de la vez pasada en el webinar les compartía que esos recursos no solamente son los recursos financieros. Tenemos los principales en los usuarios, que son tiempo, dinero y energía. Tiempo, dinero y energía. Pero ¿cuáles son los recursos de los que yo dispongo como entrenador? Quizá el conocimiento, los materiales, esos recursos actitudinales. ¿Para qué me alcanza el día de hoy? ¿Para qué me alcanza durante la semana? La realidad es que a veces quiero dar 5, 6, 7 clases al día, pero físicamente tal vez no me alcanza, tal vez comprometo otras áreas ahí de mi vida, ¿no es cierto? En cuanto al liderazgo, siempre les comento a los alumnos que imparten clases, ¿cómo te ves tú de verdad? ¿Tu personaje es el líder? Porque cuando te paras en una tarima o cuando atiendes a un cliente, pasas a ser el líder en ese momento, o el formador o el profesor, ¿no es cierto? Y entonces toda esa imagen pública que transmites, desde la vestimenta, la forma de caminar, la forma de moverte, la forma de hablar, el volumen de la voz, ¿no? El lenguaje paraverbal les menciono, desde el volumen, los matices, el tono de voz, etcétera. Todo eso influye en aquello que impacta al usuario, sobre todo en el primer momento. Y recuerda que solo hay una oportunidad para causar una primera impresión. Solamente tienes una oportunidad para causar la primera impresión. Nancy dice, imparte Zumba, instructora de Zumba. Gracias, Nancy. Cruz Florentino, ya habíamos dicho, docente universitario, entrenadora personal. Yatsiri, instructora fitness. Gracias, gracias chicos por sus comentarios. Ejercicio funcional, a grupos y entrenador personalizado. Adrián Martínez. Gracias, Adrián. Bien, otro aspecto fundamental, y esto porque se los comparto, porque seamos realistas. A todos nos gustaría tener un equipo multidisciplinario, es decir, donde yo solamente me encargue de prescribir, que otra persona se encargue de la nutrición de mi alumno, de la psicología, de la pedagogía de la enseñanza, ¿no es cierto? Pues a través de la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de todo ser humano. Y aunque hay profesionales que no están de acuerdo en segmentar o clasificar ciertos aspectos, realmente toda esa información que tenemos a la mano en cuanto a cómo se clasifican ciertos comportamientos o ciertos tipos de personalidad, nos pueden ayudar a leer también a cada uno de nuestros alumnos, que recordemos son únicos e irrepetibles. La pedagogía de la enseñanza. Y es que puedo saber mucho, pero sin ver. Y hablo de aprender, porque sí, el usuario aprende de nosotros. Aprende desde cómo tomar una mancuerna, desde cómo colocar su cuerpo, de eso que aprende. Pero ¿cómo lo estoy enseñando? Realmente me empapo de estos métodos que ya están comprobados, que me ayudan a abarcar todo tipo de población, aquellos que son más visuales, más auditivos, más kinestésicos. ¿Y cómo lo aplico?
utilizando desde el lenguaje paraverbal, el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal. Pedagogía de la enseñanza van a ser otros aspectos que vamos a ver en este módulo. Ya tengo la información, ¿cómo la hago llegar a mis usuarios? Relaciones humanas, bien. Fíjense que en las tendencias del fitness de cada año, pasamos por unos cambios bastante bruscos. En el tiempo de pandemia estaban entre los primeros 4 sitios el entrenamiento online. ¿Recuerdan cómo todo el mundo daba sus clases por medios digitales, por Zoom, por Facebook? Pero ¿qué crees? La pandemia ya ha tomado otro giro, ya casi toda la gente anda sin cubrebocas, los gimnasios están nuevamente a reventar y ese entrenamiento a distancia ha pasado hasta el lugar número veintitantos, si no mal recuerdo. Y nuevamente vamos hacia lo presencial. Y es que está comprobado que las relaciones humanas son fundamentales y también tiene muchos beneficios en el logro de objetivos. Hay otro tipo de, tenemos menos fatiga que haciendo el entrenamiento o tomando clases a distancia. No hay como la interacción real. Entonces, será bueno también tener información acerca de las relaciones humanas y cómo se comporta mi grupo. Y es que somos una manada, ¿no? Han estado en grupos de Zumba donde llegan las señoras y apartan con su botellita de agua en el salón, están los grupitos, están las super avanzadas que se paran hasta adelante y tienen ciertos comportamientos que las hacen únicas. Por supuesto, conocimientos de metodología del entrenamiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los medios que voy a utilizar? Los medios, comentábamos que es todas aquellas herramientas que acompañan ese proceso. Y los métodos, bueno, pues acerca de todo lo que produce adaptaciones por medio del entrenamiento. Métodos piramidales, métodos ascendentes, descendentes, método de circuito. Dice Minerva, no me gusta impartir ni recibir clase online, se adapta a los cambios. Nos tuvimos que adaptar verdaderamente. Casi a todo nos hemos adaptado. Y bien, ¿qué otro aspecto podríamos resaltar en estas características y estos requisitos, por llamarlo así, que serán convenientes adquirir como instructor o como entrenador? Principios básicos de nutrición que también van a ver en este diplomado. ¿Y qué otro? ¿Qué otro se me va? Bien, y hagamos otra pequeña reflexión o gran reflexión. Pues bien, cuando, cuando estudiamos para ser instructores o entrenadores deportivos, me imagino que van a llegar a mi sala personas sanas, aptas para todo tipo de actividad física, con una energía impresionante, donde es una fiesta, ¿no? Porque el fitness lo visualizamos así como divertido, la música es agradable, pero ¿cuál es la realidad de los alumnos que llegan a nuestras salas? Porque es importante individualizar y dirigir cada sesión hacia las necesidades. Bueno, pues así estamos actualmente en México. Ocupamos el primer lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad en adultos y el infantil con el 70% de la población. Realmente la población, gran parte de ellas son sedentarios de alto rendimiento. La obesidad es la segunda causa de muerte. Entonces, la actividad física, desde actividad física para la salud hasta el entrenamiento, es considerada como una polipíldora. Esa es la única herramienta que previene y detiene aquellos procesos crónico-degenerativos de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión sobre todo. La obesidad es la principal causa de diabetes. Más del 80% de las personas que padecen diabetes también son obesas.
3 de cada 10 mexicanos adultos padecen hipertensión arterial y casi la mitad de ellos no saben que tienen hipertensión arterial. Entre el 30% y 40% de los trabajadores sufren de malestares relacionados a la salud mental. Ahí va ese indicador. Si no hay salud mental, no hay energía tampoco para actividad física. ¿Cómo estamos abordando el aspecto mental como instructores? Desde esa parte que nos corresponde, desde esa parte que sí está en mis manos. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en estrés laboral. Somos el segundo país más estresado de todo el mundo. Eso aunado a la economía, a las jornadas tan largas, al estilo de vida donde nos desplazamos más de una hora para llegar a cualquier sitio, a las múltiples ocupaciones, etc. Y vamos a hablar también del estrés. ¿Qué onda con el estrés y el equilibrio mental? 20% de todas las incapacidades permanentes otorgadas por el IMSS son causadas por enfermedades musculoesqueléticas. ¿Okay? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con la estructura musculoesquelética de las personas? ¿Y a qué se debe? Se debe precisamente todo esto, todos estos aspectos, se deben a la falta de movimiento. Y es que somos seres que estamos hechos para movernos. Con la prueba, hay un estudio por ahí que me impresionó de mujeres que sufrían fracturas de cadera. La fractura de cadera, pues es una lesión en la estructura ósea, ok, pero ¿qué crees? Que gran porcentaje de las mujeres, después de tener una fractura de cadera, morían a los pocos meses. Y esto no era provocado en sí por la fractura de cadera, sino porque al tener falta de movimiento se empezaban a dañar todos los órganos y todos los sistemas. Haz la prueba, qué pasa si te quedas sin moverte, qué pasa con el control de esfínteres, con todas esas situaciones del drenaje, del el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio. Entonces estas mujeres morían, pero por falta de movimiento que provocaba situaciones en todos los órganos y sistemas. Eso es lo que está sucediendo actualmente con los mexicanos. Dejan de moverse y empiezan a enfermar. Y es una realidad que a mi sala va a llegar un gran porcentaje. Decía un profesional que 8 de cada 10 personas que llegan a un gimnasio tienen alguna de estas condiciones. O sobrepeso, o obesidad, hipertensión, cualquiera de estas situaciones. ¿Qué vamos a hacer con ello? Si en nuestros cursos nos enseñan a bailar, a hacer circuitos, a hacer estaciones, a hacer ejercicios funcionales, ¿cómo voy a adaptarlo a esas 8 de cada 10 personas que necesitan que sea algo más individualizado, más preciso? Hasta aquí cómo vamos, ya entraremos en tema específico. Dice el maestro Jorge, en la Armada nos llegaban muchos usuarios con problemas de lumbalgia. Eso fue hace 10 años y hace un mes di un curso para los instructores y tienen el mismo problema. Totalmente. Totalmente, nos encontramos con estas cosas todos y cada uno de los días. Pero vamos a ver qué herramientas podemos obtener y cómo podemos aplicarlas a eso tan llamado el principio de la individualización. Dice Víctor, profesor, los programas en México son inadecuados. Ay, ¿cuáles programas? A ver si nos pasas uno, profe. Los programas en México. Y es que hay programas en el IMSS, por ejemplo, que consideran a la tercera edad, a partir de los 65 años. Y antes que más, ¿no? Nos ponen con nuestro bastoncito. No, ni tiempo tenemos, trabajamos todo el día. La población que es físicamente más activa se queja porque no tiene tiempo. Pero que sí tenemos. Ponte pila, los programas de Ponte Pila. Tienes toda la razón, profe. Son programas generales. Que si bien es mejor que nada porque antes no teníamos esto tampoco, pero hace falta todavía ahí aplicar las ciencias del ejercicio
programas. Y sobre todo que hay mucho por aprender. Bien, el fitness puede, esta palabra me gusta mucho, no es ni lo más ni lo menos, es exactamente lo necesario, lo que necesito. La adaptación óptima a los estresores de un hilo de vida. Es decir, que el organismo humano, junto con todos sus sistemas, sea capaz de reaccionar y adaptarse a las circunstancias de la vida. ¿Cuáles son los estresores del estilo de vida? Bueno, los vamos a encontrar cada día. El estrés es producido por el cortisol, que es la hormona del estrés. Pero el estrés no es malo, el estrés nos activa, nos ayuda a activarnos, a reaccionar. Lo que sucede es que cuando es en dosis demasiado elevadas, nos enferma. Así como todo el equilibrio. El exceso produce enfermedades y entonces en cualquier momento veo que estoy empezando a comer de más y ya estoy aquí, trabaje y trabaje, pero con una bolsa de papitas porque si no me da sueño, con un café, con un pan. Díganme si no es cierto. Creo que ayer vieron algo de esto, de la alimentación y las emociones, ¿no? Totalmente. Pero puede ser no solamente la alimentación. ¿Cuáles son los hábitos que empezamos a abordar cuando tenemos este exceso de estrés? Fumar, beber, pues me bebo unas 3 cervecitas para relajarme y poder dormir. ¿Han aplicado esa de me tomo una cerveza para poder dormir? Bueno, el cuerpo no está produciendo de manera natural esos neurotransmisores que ayudan a lograr el equilibrio. ¿Cómo es que logramos esa adaptación del organismo? Mediante ejercicios controlados. Y ahí va la invitación. Si bien sabemos que son muy creativos para dar sus clases de baile, de funcional, de lo que sea, recuerda que todo es controlado. El estrés incluso es en dosis controladas. Cuando se activa el estrés, el cuerpo reacciona, ¿no? Primero se saca de onda, de a ver qué está pasando aquí. Si es una dosis controlada de estrés, el organismo se adapta y hasta reacciona de manera favorable. Este estímulo ya lo reconozco, ya me adapté a él. Pero ¿qué sucede? La verdad es que no es lo mismo dar 5 clases al día y tener 15 años haciendo ejercicio que la señora doña Lupita, que es sedentaria y empezó a asistir a tus clases porque el doctor le dijo que debe bajar de peso. ¿Qué sucede con ella y cuando llega por primera vez a la sala a hacer una clase de zumba? Soy capaz de controlar ejercicio, quizá le invito y le digo, como es tu primer clase, te voy a invitar a que realices el calentamiento y después 20 minutos más en una zona donde te sientas cómoda, donde sientas que estás sudando, pero sin fatiga, donde no sientes que te mueres. Hacemos la invitación cada día a todos los alumnos como si fueran nuevos. Voy a leer un comentario. Iván, hola Iván, un saludote. Dice, es para que hay en teoría mucho entrenador, pero no hay resultados. La pregunta es, ¿qué sucede? O sea, no hay tanto entrenador, quizá hay mucho entretenedor, diría yo. Realmente un entrenador de formación debería desarrollar todas estas habilidades, además de todos los conocimientos. Es cierto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Reflexionemos en ello. El maestro Jorge dice, no se adaptan a la realidad y a las necesidades de los usuarios. Eso es algo que veíamos la vez anterior, ¿no? Exactamente cuál es mi contexto actual y real con este usuario. Todo mundo, y eso a veces es por la ignorancia quizá, déjenselo a los alumnos, si siguen TikToks y ahí les dicen que la grasa se endurece o que todas estos mitos y cosas de que la fruta después de las 6 engorda, ¿no? Y llega el alumno y dice, pues quiero tonificar, pero no me quiero poner así, ¿no? Pues, ¿qué crees? Si quieres tonificar, pues forzosamente tienes que estimular la masa muscular, ¿no? Jamás te vas a poner así. Es
muy difícil realmente, es un proceso de años. Esa es nuestra labor como coaches, como, a ver, esto es todo lo que me acabas de platicar, estas son tus herramientas y estos son los objetivos realistas y alcanzables. Dejemos de prometer lo que no va a suceder. Nada es milagroso. Dice Lulú, yo siempre hago un análisis, observo a mis usuarios, hago preguntas en relación a la asistencia a mi sala. Muchos de ellos van por liberar tensión. Es un trabajo continuo y de constante evolución. Así es, Lulú. El feedback es fundamental en todas y cada una de las sesiones. El feedback. Relacionarlo también con las emociones, ¿no? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué te pareció la clase de hoy? ¿Qué te gustaría que trabajáramos? ¿Qué música te gusta? Bien, pues el fitness, a grosso modo, tiene esta conceptualización de adaptación a las circunstancias de la vida cotidiana. Y estos son sus componentes: la capacidad aeróbica, la fuerza, la resistencia muscular, la composición corporal y la movilidad. Cuando hablamos del fitness, visualizamos inmediatamente una figura estética, armoniosa, pero no sabemos todo lo que hay detrás. No sabemos si detrás de esa señorita Miss Bikini está en su índice más bajo de deshidratación de toda su vida, con las defensas bajísimas, donde en ocasiones compiten y al otro día las internan porque se enferman de ese proceso alimenticio tan limitado, de esa deshidratación para poder llegar a un resultado estético. Las emociones son fundamentales. Ya se me perdió. No logro ver quién comentó. Dice, sin duda coincido, las emociones son fundamentales. Elvira dice, también hay que motivarlos a alimentarse mejor, a activarse, a descansar y si es necesario suplementarse. Fíjate que hay una triada, qué bueno que lo mencionas, Elvira, hay una triada relacionada con el fitness que es entrenamiento, alimentación y descanso. Entrenamiento, alimentación y descanso. Sin esos tres aspectos, pues no hay resultantes tampoco. El descanso es fundamental, el entrenamiento abarca todos los contenidos. Nayeli dice, el six-pack no es sinónimo de saludable la mayoría de veces. Y eso vamos a abordar en un momento, Nayeli. Bien que lo mencionas. Víctor dice, el fitness debe ser psicoanalítico. Fíjate que la otra vez comentábamos que no solamente prescribimos entrenamiento, sino que observamos también el ejercicio en todo momento. Esa es una invitación. Observa en todo momento. Anteriormente, nunca sacábamos el celular en nuestras sesiones de clases más que para poner música o en nuestras sesiones de pesas o de entrenamiento. Hoy día también todas estas aplicaciones y la tecnología nos ha rebasado tanto que el teléfono ya lo ocupamos para medir indicadores de estrés, para observar movimientos y biomecánicamente determinar si hay un desbalance muscular o no en los deportistas. Vamos a ver una herramienta sobre cómo también medir los niveles de estrés. Eso también. Ok, evaluamos fuerza, velocidad, resistencia, abdominales, sentadillas y un montón de cosas. ¿Y cómo evaluamos el estado emocional? ¿Cómo evaluamos el cómo viene hoy mi alumno a mi sala? Es una gran herramienta, créanme. Aprovechen todas y cada una de ellas, utilicen las que estén mejor para ustedes. Bien, todos estos componentes las van a ver en el módulo 2, si no mal recuerdo, de una manera muy profunda. Exactamente qué es la capacidad aeróbica, cómo se estimula, cómo se entrena, la fuerza. Bueno, la fuerza es la madre de todas las capacidades. La fuerza debería ser lo primero que
a lo que se invite a todos los usuarios. En usuarios nuevos podríamos empezar con un entrenamiento cortito en circuito de los principales grupos musculares, con qué lo voy a hacer, para qué, y qué es lo que sucede en las salas de clase. Por ejemplo, en las salas de CrossFit, de funcional, tenemos mancuernas, barras, pelotas, ligas, un montón de equipo bien padre. ¿Y por qué utilizo tal equipo? Exactamente sé lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, hacia dónde voy. Realmente si un alumno no sabe controlar su cuerpo, no tiene ese bagaje en cuanto al movimiento, no necesita cargar implementos o usar implementos. Enseñémosle al alumno a ir de lo simple a lo complejo. Primero lo simple, primero lo fácil. La resistencia muscular. ¿Recuerdas ese dato de que no sé cuánto porcentaje de personas tiene que dejar de trabajar por estas situaciones osteomusculares? Bien, pues todo viene a partir del descenso de la masa muscular. Recuerda que, sobre todo en mujeres, cuando empieza el climaterio, hay un descenso demasiado rápido del tejido muscular. Hasta 1 kilogramo de tejido muscular llegamos a perder al año si no se trabaja un entrenamiento de fuerza. La fuerza, el tejido muscular es un tejido muy activo, es decir, que necesita mucha energía. Aún sentado, si tienes un buen porcentaje de tejido muscular, estás gastando calorías. Sin embargo, el tejido graso es aquel tejido que además tiene la capacidad de multiplicar las células. Se le llama ay, 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 ya me pusieron una canción. Bien, les decía que el tejido muscular tiene esa capacidad de multiplicar las células. Es decir, ¿cuánto llegó a pesar el hombre más gordo de México? ¿Recuerdan que salía ahí en los videos ¿cómo se llamaba este programa? No recuerdo cómo se llamaba, pero era un hombre de casi 500 kilos, casi 500 kilos. ¿Cuánto llega a pesar un Mister México? Los Mister México son los que, o no un Mister México, un Mister Olimpia, que son los hombres que tienen un gran trabajo de hipertrofia muscular. ¿Cuánto llegan a pesar? Lo máximo. Ah, kilos mortales. Gracias, Marcela. Gracias, Minerva. Kilos mortales, kilos mortales. Bien. Pues un competidor de Mister Olimpia llega a pesar menos de 300 kilos. Con todo y el chocho, ¿eh? Con todo y los anabólicos y con no llega a pesar más de 300 kilos. Llega a pesar 200 tal vez. ¿Qué pasa con una persona que empieza a almacenar grasa en el organismo? No tiene límite. Sigue comiendo, comiendo, comiendo y sigue engordando hasta que se muere. Ese es un concepto que se llama, ¿no? Que está discutido en que si el músculo es capaz de multiplicarse o solamente crecer. Bueno, pues la grasa sí se multiplica. Tú dale de comer a cualquier persona, ¿no? 5,000, 8,000 calorías diarias y va a seguir engordando hasta que ese sobrepeso lo mate de un infarto. Composición corporal. Bien, la composición corporal está relacionada también con la salud. El peso, por ejemplo, en el IMSS llegan a hacer mediciones, dividen el peso entre estatura al cuadrado y se obtiene el índice de masa corporal. Pero este no es un indicador que sea tan viable para mí si la persona realiza actividad física, sobre todo si realiza entrenamientos de fuerza. Aquí lo que me importa es exactamente qué porcentaje tiene de tejido muscular y qué porcentaje tiene de grasa en el organismo. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre la composición corporal. Desde luego la movilidad que hay en músculos, tendones, esa capacidad de elongación. Esto es el fitness, estos 5 componentes.
Ahora, ¿cómo encontramos el tiempo para estimular estos 5 componentes? Bien, ahí está tu chamba, tu creatividad. Eso es lo que vamos a aprender en este. ¿Cómo estimulo? Tomando en cuenta las necesidades, el contexto, los recursos de mis alumnos y los míos, por supuesto. Y hablando de composición corporal, a ver cómo andamos. Bien, esto se refiere al porcentaje de grasa. Desde luego, bueno, arriba de 45% significa que casi la mitad de todo el peso corporal de estas mujeres es tejido adiposo. Me da mucha risa un profesor que decía, no es lo mismo 1 kilo de pechuga que 1 kilo de pellejos. Y lo visualizaba así. El tejido magro, el tejido sin grasa, ocupa menos espacio. El tejido graso, fíjate que el tejido graso ocupa solamente el 3% de las calorías que consumes diariamente. El 3%, es decir, esa grasa ahí se va a quedar difícilmente. Si dejamos de comer un día, vamos a perder grasa, porque es grasa como energía de reserva. Por salud, el porcentaje de grasa recomendado en mujeres es entre 18 y 28% por salud. Arriba de 28% ya estamos arriesgándonos a tener sobrepeso y un factor de riesgo, 8%. Todo, deficiencias nutrimentales son más propensas a la osteoporosis, cambia el sistema hormonal, por lo tanto no es adecuado, debajo de 18%. Algunas veces las atletas por objetivos deportivos sí llegan a estar abajo de este porcentaje. En hombres, el hombre tiene músculos más grandes y los músculos internos también, corazón, pulmones, riñones, etc. En el hombre por salud, de 8 a 18%, nada más, de 8 a 18%. ¿Cómo andamos? Entonces, lo ideal será, cuando nos toque evaluaciones físicas, tener una herramienta que nos ayude a medir este indicador, ya sea por medio de una tanita, que hay algunas muy básicas, si bien tienen rango de error, es mejor simplemente que el usuario vaya con su nutriólogo de confianza y le dices, dile a tu nutriólogo que me mande la hojita donde evaluó tu porcentaje de composición corporal. Y así puede llevar un control real, no del peso, porque el peso puede variar por muchas situaciones, pero el porcentaje siempre será más fiable. ¿Okay? Tener en cuenta también los somatotipos. Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Los endomorfos son aquellas personas que no son de huesos anchos, como a veces lo mencionan, pero sí tienen mayor facilidad para ganar peso. Los ectomorfos son aquellas personitas que lucen bastante delgadas. Recuerda que no es un indicador determinante. Algunas veces llamábamos a las chicas delgadas las flacas gordas. Te voy a decir por qué. Porque las subíamos a las tanitas y no les encontrabas el músculo. Es decir, la mayor parte de su composición corporal era grasa. Y lucían delgadas, ¿eh? Nada es determinante. Sin embargo, son aquellas personas que lucen delgadas, aquellos que comen y pareciera que no engordan, pero hay que evaluar sus niveles de azúcar. Y los mesomorfos son aquellos que lucen más estéticos, más armoniosos, ¿no? Que ganan masa muscular con facilidad, que hacen test abdominales y ya se marcaron, ¿no? Tienen una genética más privilegiada. Y es que cuando aplicamos los estímulos del entrenamiento a las personas, vamos a encontrar respuestas diferentes. Así apliquemos la misma clase, desde luego que el volumen, la intensidad, la carga puede cambiar,
pero vamos a encontrar respuestas diferentes porque hay otros aspectos que intervienen. Y este de la genética es uno de ellos. Cuando dictamos actividad física, ¿qué tomamos en cuenta? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? En el gimnasio es muy habitual que llegan los usuarios y dicen, quiero bajar de peso. Y luego les ponemos a hacer sentadillas, desplantes, press de hombro. ¿Por qué? Porque pondrías unas mancuernas cares para secretar. Las barras te dan eh, otros beneficios como son la propiocepción, donde hay equilibrio, más equilibrio en los segmentos corporales. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sé lo que estoy haciendo? ¿Sé para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué utilizo tal implemento? Dice Víctor Quiroz, Mister Olimpia 120 kilos. ¿Será lo máximo, profe Víctor? Ese dato, a ver, porque ya no lo recuerdo. Voy a leer un poco de los comentarios porque no quiero perder. De coach Iván, qué bueno que estamos en este diplomado, vamos a aprender mucho de esa triada. En efecto, coach, para todos tus multitudes de alumnos. Dice el profe Víctor que Mister Olimpia 120 kilos. La grasa visceral es la más peligrosa, en efecto. Qué bueno que lo mencionas, coach, porque a veces los usuarios llegan y dicen, es que no he bajado de talla, no he bajado nada de talla, no he bajado ni un gramo, llevo 6 meses contigo. Bueno, pues si el organismo requiere bajar primero la grasa visceral, lo va a hacer. Eso es lo primero que disminuye en los usuarios. Visceral, que es la más peligrosa. Imagínate el funcionamiento de un corazón lleno de grasa o de los intestinos, por supuesto que producen enfermedad. A partir de 120 kilos por categoría, dice Víctor, los Mister Olimpia. Gracias, Víctor, por el dato. Entonces, este dato que comparte el coach Iván también es tenerlo ahí bajo la manga. ¿Qué pasa cuando las personas creen que no están teniendo resultados físicamente? Seguramente sí los están teniendo. Pídeles que no solamente evalúen su porcentaje de composición corporal, su índice de cintura-cadera. Hay muchos más indicadores como los triglicéridos, el colesterol, los niveles de azúcar en la sangre. En fin, hay un montón de indicadores que también tenemos la obligación de conocer. Y si está en tus manos, de aprender a medirlos. Había un club donde los entrenadores, era un club donde había recursos y los entrenadores en la entrada del club les ofrecíamos a los usuarios tomarles sus niveles de azúcar. Ellos ya decían sí o no, algunos se daban cuenta que sus indicadores de azúcar eran no favorables, se daban cuenta hasta ese momento, o la presión arterial, y era una invitación, era hoy en mi club te voy a invitar a tomar tus signos vitales, por ejemplo, temperatura, presión, en el caso de la glucosa es una alternativa, el glucómetro no cuesta más de 500 pesos. Son herramientas que finalmente podemos hacer uso de ellas, sabiendo que no contamos con ese equipo multidisciplinario. A veces podemos aplicar nuestros conocimientos sin arriesgar al alumno, desde luego. Bien, pues en el fitness entonces vamos a visualizar esa estética corporal armoniosa y el desarrollo de las capacidades físicas, de lo aeróbico, de poder mantener un esfuerzo determinado la mayor cantidad de tiempo sin llegar a la fatiga, en la resistencia muscular. Igual, ¿no? La resistencia habla de mantener ese estímulo con una técnica adecuada el mayor tiempo posible, retardando la fatiga y además recuperándonos más rápido.
Eso también habla de una buena resistencia. La composición corporal, bien, pues se busca estar entre el 8 y 18% de grasa para hombres, entre 18 y 28% para mujeres, aprox, por salud, ¿cierto? Y tener un buen porcentaje de masa muscular o masa magra, donde la masa magra sea superior al tejido graso. ¿Qué más? La movilidad, tener rangos óptimos de movimiento, donde por lo menos pueda tocar la punta de mis pies, donde pueda elevar el hombro, etcétera. Ahí ya vimos todos esos componentes del fitness y visualizo esa adaptación, esa reacción del organismo a situaciones reales de cada día, a poder subir 3 pisos en caso de que se descomponga el elevador, a poder correr si me asaltan y corro por mi vida. Eso es el fitness. Pero ¿qué hay con el wellness? Se habla de que es una condición dinámica y multidimensional, donde además de que se abarcan los aspectos anteriores, todas esas capacidades físicas anteriores, tienen en cuenta otros componentes. Y estos componentes son intelectuales, sociales, espirituales y por supuesto los físicos. ¿Cómo está el desarrollo humano de tus alumnos? ¿Cómo está el tuyo en este momento? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás aquí para aprender más sobre entrenamiento? ¿Estás aquí para ser un mejor coach? ¿Por qué estás aquí hoy? Pues el wellness tiene los mismos aspectos en cuanto a capacidades físicas, pero además vamos hacia el bienestar. Y cuando hablo de bienestar, yo temo dar mi opinión porque el bienestar no es para todos. A veces ofrecemos bienestar con lo que impartimos, pero si las necesidades básicas de los individuos no están cubiertas, no hay forma de llegar al bienestar. Si no hay alimento, si no hay amor en su vida, si no hay un techo sobre su cabeza, ¿cómo va a llegar el bienestar? Por eso es importante identificar el contexto real en este momento. Si la persona viene de un duelo, si perdió un duelo no solamente físico de alguna persona querida, vivimos duelos cada día, duelos cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de casa, cuando cambiamos de escuela, cuando pierdo a un alumno ya no viene, cuando me cambio de gimnasio, perdemos todos los días. Sin embargo, no todas las personas afrontan las situaciones de la misma manera. Eso depende también de su personalidad, de su gestión emocional. Y eso también podemos leerlo. No todo es cuantitativo, no todo es cuántas repeticiones, cuánto peso, cuántos kilómetros, cuánto tiempo. Eso también podemos aplicarlo de manera cualitativa, ¿no? Hasta ir llevando nuestras bitácoras, cómo se va sintiendo mi alumno el día de hoy. He avanzado en otros aspectos y vamos a vender wellness. Vamos a hacer hincapié también en estos aspectos, que es el equilibrio mental. Visualizando primero cuáles son las necesidades básicas de mi usuario. Y cuando hagamos evaluaciones, les voy a regalar una herramienta, que es la rueda. Es llamada la rueda del deportista, pero la hemos adaptado también para personas que no son deportistas, que practican actividad física por recreación, por salud o por diversión o por lo que sea. Y en eso podemos visualizar cómo están sus necesidades, las más importantes, porque no todas son importantes para todos. Para mí el aspecto profesional puede ser muy importante, pero tengo amigas que el aspecto familiar es muy, muy importante. Su aspecto como mamá es el más importante de todos y lo ponen en top. Entonces, tenemos necesidades también diferentes, ¿no? En cuanto al equilibrio mental, la gestión de las emociones y sobre todo el control del estrés. El control del estrés, aquello que nos ayude a evitar que ese estrés sea demasiado y afecte nuestra vida, afecte nuestras actividades. El bienestar son momentos.
no todo el tiempo voy a sentir el bienestar. Cuando estoy haciendo el ejercicio a veces me arde todo, siento que me duelen los músculos, me falta el aire en algunas ocasiones. Tal vez 2 horas después de la actividad, ya esas endorfinas hacen que me sienta bien, que ya cumplí, me siento contenta, pero no todo el tiempo está esa sensación de bienestar. La verdad es que dejemos de vender cosas que no existen. El bienestar son momentos y es imposible sentirse pleno y satisfecho y feliz las 24 horas del día. Es un proceso también de comprender cómo es que ocurre en el organismo, después de cuánto tiempo, después de cuántos días, porque seamos honestos, cuando no está el hábito de la actividad física o del entrenamiento, las personas sufren bastante y pueden ver al entrenador que está bien fuerte y que luce bien y se toma proteína. Las personas dicen, pero ¿cómo es posible que se pare a las 6 y que vaya a entrenar? Y sienten esa sensación de a mí no me gusta. Yo he tenido usuarios que dicen, es que yo odio el ejercicio, estoy aquí por salud, pero lo odio, no lo disfruto. Esa es la realidad a veces, no siempre se disfruta. Y se vale también. Y se vale también entenderlo, y se vale adaptarlo, y se vale ser flexible. Alimentación. Bien, la alimentación saludable. Y es que para llegar a un porcentaje de composición corporal adecuado, si la alimentación no es ideal y estamos consumiendo más calorías de las que se gastan, nunca vamos a llegar al objetivo, aunque sea real. Es conveniente conocer también qué son las proteínas, qué son las grasas, qué son los carbohidratos, cuántas calorías tiene cada gramo de ellos, cómo se pueden combinar. Está bien para dar recomendaciones, está bien para aplicarlo. Saludables no solamente son las drogas, el alcohol y el cigarro. ¿Cuánto tiempo la pasamos pegados al teléfono? ¿Cuánto tiempo le doy vueltas y vueltas al mismo tema? El exceso de pensar. Hay una información que me gusta con la actividad física de cuando estamos haciendo una actividad aeróbica, más del 70% del oxígeno, ¿a dónde crees que se va? A los músculos. Y por ende, disminuye el oxígeno en el cerebro y dejamos de estar pensando tonterías. Haz la prueba, ponte a correr o ponte a hacer una actividad aeróbica y verás cómo pierdes grasa. Es una buena alternativa a realizar actividad física cuando tenemos exceso de mente, cuando estoy piense y piense. ¿Les ha pasado que tienen tanto trabajo que sueñan que están trabajando y se levantan y van al trabajo? Cuando ahí ya estamos rebasados por el estrés y por las actividades. Es ahí cuando llegan personas al gimnasio y dicen, necesito estar aquí, necesito salir del trabajo, hacer algo con mi cuerpo, divertirme, necesito bajar el estrés. Y está bien darse cuenta de ello. Hace rato les pregunté para qué están aquí. Dice Elvira, Nancy, para aprender. Faltaban esos comentarios. Bien, ¿qué otros hábitos no saludables conocemos? La alimentación, ¿no? Cuando se te antojan los chilitos, los dulces, los panes, estar tomando café todo el santo día, esos son hábitos saludables. Todo aquello que en exceso también va a producir alguna respuesta. Recuerda que lo que haces, pero también lo que no haces, produce respuestas. Todo tiene una consecuencia. El sedentarismo tiene sus consecuencias. La gestión del estrés. Ahí vamos a ver una herramienta para evaluar y gestionar el estrés. Pero no todos lo abordamos de la misma manera, ¿eh? Hay quien, por ejemplo, en esta imagen lo relacionan con la meditación, con las actividades donde pones música suave y te quedas en silencio. En mi caso, por ejemplo, requiero de actividades más intensas para poder relajarme. A mí esto no me
funciona. Depende también de la personalidad de cada uno de los alumnos. No siempre, no todas las herramientas, no todos los ejercicios, ni todas las intensidades son para todas las personas. Y eso es algo que nos puede ayudar a guiar al alumno, a conocerlo mejor. Bien. Hasta aquí vamos bien, chicos, chicas, con los componentes del fitness y del wellness. Esto es algo que se irá desarrollando durante todo el módulo. Dejen ahí sus comentarios si tienen alguna duda. Bien, bien, vamos bien. Estos 4 aspectos de arriba que hacen diferencia con el fitness se dirigen hacia el entrenamiento mental. Y nuevamente les pregunto, si todos hacen actividad física o todos entrenan diariamente, ¿cuánto tiempo del día dedicas a tu entrenamiento físico? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu entrenamiento mental? ¿Cuánto tiempo te concentras en esa gestión, en ese equilibrio mental, cuando identificas que hay alguna situación ahí que está frenando o que está limitando tu accionar de cada día? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu proceso de alimentación? ¿O cuánto inviertes en tu proceso de alimentación saludable? ¿Cuántos hábitos no saludables ocurren durante tu día a día? Aquello donde ya según me acosté y ya llevo una hora en el celular antes de dormir, ese es un hábito saludable. ¿Y qué es un hábito? Son conductas que se desarrollan después de los pensamientos y las acciones. Un hábito tarda 66 días. Todo es por medio de la repetición. Repites el mismo hábito y lo adoptas como estilo de vida. Pues así la actividad física. Acompaña a tus alumnos a realizar entrenamiento por 66 días. Acompáñalos, no los sueltes. Sé flexible para que se forme el hábito de ello. Ya sabemos todos los beneficios. Apaguen su micro, por favor. Pues ya, ¿dónde vas? Dice Minerva, entrenamiento físico 2 horas, entrenamiento mental media hora. A veces traemos tanta prisa que el entrenamiento mental lo podemos realizar mientras hacemos cardiovascular o mientras vamos caminando al súper. Ya cada uno sabe, o mientras me estoy bañando, no sé. Dice Coach Iván, media hora todos los días. Entrenamiento mental. Tú te paras a las 5, Coach. Yo creo que tienes más tiempo. Todavía se levantan a las 5. 20 minutos por la mañana. 20 por la mañana. Víctor Quiroz dice, alimentación todo el día, porque a veces comemos bien en el día y en la noche, pues vámonos por unos tacos. Nancy dice, entrenamiento mental, 25 minutos. Ana María, profesora de baile aeróbico, 2 a 3 horas, y mental no lo practico, aún. Nayeli dice, 1 hora antes de dormir mental, cardio 2 al día, entrenamiento físico 1 hora, alimentación siempre. Ya llevas 10 años, Nayeli, felicidades. Descargas emocionales 1 vez por semana con la psicóloga. Excelente. Dice Coach Iván, en mi club de las 5 de la mañana y meditación permanente. Eres del club de la meditación también. Y García, permanente la meditación también. Elvira dice, entreno cada tercer día, 1 hora 30, alimentación, preparo todo para la semana, entrenamiento mental los sábados, algo de correr y es mi momento de meditar y disfrutar. Domingos, ahí sí todo perdido. Nada se pierde. Fíjense que también visualizamos ese tiempo de descanso, esos domingos donde me tiro en el sofá a ver Netflix como algo improductivo.
estamos tan acostumbrados a ser siempre los más guapos, los más inteligentes, los más buenotes, las más buenotas, y los más trabajadores, los más productivos económicamente, que cuando me quiero tirar al sillón a hacer nada, me siento culpable. Todo tiene beneficios también. Tirarte en el sillón o estar con tus hijos sin hacer nada también es productivo. Y es productivo para ti si te produce una sensación de relajación, de descanso. Ojalá todos pudiéramos. Dice Maribel, 6 horas de cardio diario. No le dedico mucho tiempo a la meditación, estoy trabajando. Se oye muy lejos. Sí, ¿me escucho? ¿Me escucho bien ahí? Bien, vamos a continuar. Me dicen si se escucha bien, por favor. Gracias, gracias, chicas. Bien, entonces el tiempo de descanso, ese tiempo donde te tiras al sillón, también es productivo. Dejemos de hacerle creer a la gente que todo es productividad, que todo es dinero y todo es conocimiento, todo el tiempo. Bien, ahora sabemos cuáles son las características de cada una de las actividades físicas. La actividad física es toda aquella actividad o cualquier movimiento que exige gasto de energía. Podríamos hacerle un cuestionario a nuestros alumnos. La otra vez recomendamos tener un expediente clínico donde lo recomendable sería que se hicieran un estudio de 46 elementos con sus triglicéridos, colesterol, para tener indicadores reales de cambios. También un electrocardiograma estaría excelente. En Salud Digna cuesta como 150 pesos y así evitamos también arriesgarnos. Un consentimiento de salud informado, firmado por el alumno. ¿Okay? Y cuestionario de hábitos, por ejemplo, en la actividad física. Si sube la escalera, si va a pasear al perro, si lava el coche, etcétera. Créanme que hay godines que llegan con nosotros, que se suben en la mañana a su coche, después suben el elevador y se sientan en la oficina 8 horas. Y en esas horas solamente salen a comer, comen sentados y entonces se la pasan sentados todo el tiempo. No es lo mismo algún estudiante que va a la escuela en transporte, regresa, sube escaleras, echa una cascarita de fútbol, etcétera. Esos hábitos de actividad física también nos pueden dar algún indicador del gasto calórico, ¿no? Y de la necesidad que vamos a tener con el alumno que es más sedentario versus el menos sedentario. El deporte se denomina deporte a la actividad física pautada conforme a reglas. Este tiene un reglamento, fundamentos de cada deporte tiene sus propios fundamentos. Se practica con finalidad recreativa, algunas veces, de manera profesional o también como medio de mejoramiento de la salud. El deporte es regulado, es federado y tiene reglas. También hay deporte escolar, puede ser aquí. El objetivo es el mejor desarrollo psicosocial de los pequeños. El ejercicio. El ejercicio es aquella actividad física que sí se planifica. Es ahí donde entramos nosotros como instructores o entrenadores. Tiene una estructura, es repetitiva. Recuerda que para tener adaptaciones en el organismo, el entrenamiento es todo aquel proceso repetitivo, estructurado, planificado, se consiguen solamente por medio de la repetición. Si hago un día entrenamiento de pierna y no lo vuelvo a hacer hasta dentro de 2 semanas, pues quizá las adaptaciones que logré con un día, dentro de 2 semanas ya las perdí, ya no hay nada. Este ejercicio es relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. ¿Y cuáles son esos componentes? Pues las capacidades, las condicionales y las coordinativas.
Hasta aquí vamos bien. Actividad física, todo aquel movimiento corporal que exige gasto de energía. Deporte, actividad física que se practica por medio de reglas, fundamentos, de manera recreativa, profesional o de esparcimiento. Y ejercicio, actividad física planificada, con estructura y con objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Acondicionamiento físico. Este es el desarrollo de esas capacidades físicas. Tenemos las condicionales y las coordinativas. Fundamental que sepamos cuál es cuál. Hay ciertas fases sensibles que en la niñez es conveniente estimularlas con mayor potencial, algunas no tanto, algunas solo como métodos de introducción. En los adultos está bien estimularlas todas. Si no lo hicieron en la niñez, bueno, ya dice Wojnek que lo que no se aprende de niños difícilmente se aprenderá de grandes, pero podemos involucrarlos en todas las actividades y estimular cada capacidad física. Las capacidades físicas condicionales son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la movilidad. Estas se condicionan una de otra. No se puede desarrollar la velocidad sin fuerza y viceversa. La fuerza sobre todo está presente en todas las capacidades. Las capacidades coordinativas, el equilibrio, la coordinación, el ritmo, etcétera. Entonces, el acondicionamiento físico es el desarrollo de esas capacidades físicas condicionales y coordinativas para mejorar el rendimiento físico a través del ejercicio. Se caracteriza por sus ejercicios de preparación y desarrollo. ¿Sí? Lo ideal sería estimular todas y cada una de las capacidades, a excepción de la velocidad, no va, pero también es importante distinguir la diferencia entre condición física, desempeño físico y rendimiento físico. Suena parecido, pero no es igual. Dice Carlos, un día antes de la competencia siempre me quedo viendo películas y me aviento horas durmiendo. Me funciona para ir relajado y concentrado. Bien, gracias Carlos. Algo así se hace también con los deportes de los equipos. Un día antes es una actividad tranquila, podemos ir al cine con los chicos que van a competir. Sin embargo, cada uno sabrá cuál actividad está bien para ellos. Bien, el desempeño físico es esa capacidad de reacción de un individuo en determinada circunstancia. Es decir, cómo va a reaccionar el organismo y si está preparado o no para hacerlo, de acuerdo a las acciones realizadas previamente. La condición física es la capacidad de realizar esfuerzos físicos con vigor y efectividad. Ahí donde trabajo hay una maestra que da clases de Zumba y los usuarios coinciden en una cosa y comentan y dicen es que empieza su clase con toda la actitud y después de 20 minutos, uy, como que se le baja la pila, ¿no? Empieza a disminuir los rangos de movimiento, hasta baja la voz. Bueno, su condición física le empieza con todo y ¿qué pasa? Que después tiene que bajar el nivel de esfuerzo porque no llega a la hora completa. Esa es la condición física. Realizar esos esfuerzos con efectividad, retardando la aparición de la fatiga y, por supuesto, previniendo las lesiones. El rendimiento físico es el resultado de ambas, del desempeño, es decir, de la capacidad del organismo de reacción y de la capacidad del organismo para retardar la fatiga y mantener los esfuerzos. Esto es ligado al metabolismo energético en función de la actividad. Esto lo van a ver de manera más profunda
profunda en el módulo 2, ese metabolismo energético nos habla de qué sustrato se utiliza principalmente en cada una de las actividades, sobre todo la glucosa que está en la sangre, ¿no? Cuando llegan a marearse los alumnos, se le bajó el azúcar. Bueno, ese es el sistema de metabolismo energético. Los ácidos grasos como energía de reserva, el glucógeno cuando se almacena muscular y hepático, es decir, que el organismo lo va a tomar, es reversible ese proceso. Sí hay posibilidad de ir hacia el músculo y hacia el hígado por ese sustrato necesario. Entonces, aquí las diferencias: desempeño, capacidad de reacción, condición física, capacidad de sostener el esfuerzo, retardar la fatiga, y rendimiento, la sumatoria de ambos. Les comparto la pirámide de la actividad física. De menos a más, todos los días. ¿Qué será conveniente? Esto es por salud, ¿eh? Por salud. Todos los días acumula al menos 30 minutos de actividad física. Todo lo que hacemos en casa. Lo que podemos repetir varias veces, hasta 5 veces a la semana o incluso más. Ejercicio aeróbico, clases de baile, caminata, ciclismo. Esa caminata es discutido de si produce o no produce adaptación. Muy bien. El entrenamiento entonces se considera como la sumatoria de todas las adaptaciones que se producen en el organismo por la totalidad de estímulos durante la acción de entrenar. ¿Qué es entrenar? Pues estimular por medio de cargas específicas, volumen, intensidad y duración, que por las siglas en inglés fitness se dirige hacia ello. Frecuencia, intensidad y tiempo. Es decir, qué voy a hacer, cuántas veces lo voy a hacer o por cuánto tiempo lo voy a hacer. Algo que sería conveniente para el desarrollo de esos componentes, es decir, estar activos, sino también actividades recreativas como deportes, unas cascaritas, clases de zumba, cosas divertidas, cosas que le gusten al alumno. Actividades aeróbicas como andar en bicicleta, clases de natación, clases de step. El zumba también entra ahí en clases de aeróbicos. Para el componente de la movilidad, actividades de fuerza y flexibilidad, por ejemplo, para movilidad, clases de yoga, de stretching o de estiramiento, tai chi, entrenamiento de la fuerza fundamental de 2 a 3 veces por semana. Yo siempre le digo a mis alumnos que a partir de los 30 años, el entrenamiento no solamente es una invitación, el entrenamiento de la fuerza, sino que es obligatorio el entrenamiento de la fuerza. Si no quieres entrar en procesos degenerativos osteomusculares, entrena la fuerza. Si quieres bajar de peso, pégale al músculo también. Si quieres evitar lesiones, pégale al músculo. Si quieres oxidar más grasa, pégale al músculo. Si quieres verte buenote, buenota, pégale al músculo. Todo. Péguenle al músculo. Y desde luego, de lo que menos, bueno, pues ver televisión, juegos de video y todo eso está bien, también de manera recreativa, pero ocasionales como los dulces, ¿no? No están prohibidos, pero de manera ocasional. El entrenamiento se va a presentar bajo 3 posibilidades. Puede aumentar el rendimiento, ya vimos que es el rendimiento, es la sumatoria. Puede reducir el rendimiento, muy recomendable que cuando hagamos un proceso de entrenamiento por muchos años y por alguna razón deba de dejar de entrenar, reduces. Es conveniente reducir también el volumen, intensidad y duración del entrenamiento. Recuerda que se producen adaptaciones muy marcadas como la hipertrofia de las paredes del corazón, como la circulación sanguínea, etc. Y el mantenimiento del rendimiento. Entonces, el entrenamiento va a producir esos 3 aspectos.
aumento, reducción y mantenimiento del ritmo. Hay algunos factores que afectan la respuesta a la carga de entrenamiento. Hace un rato mencionábamos que la genética, me acuerdo que hay un profesor que decía, si tienes nalgas, si naciste con nalgas, las tienes, y si no, no las vas a tener. Claro que la genética no se puede cambiar, pero sí se puede manipular, ¿ok? Y hacemos un trabajo de fuerza donde se estimule de manera adecuada los isquiotibiales, que es un músculo muy grande que se inserta debajo de glúteos, podemos tener respuestas favorables, pero es verdad, la genética no se puede cambiar. Y ahí vemos a los atletas kenianos y por ejemplo, los franceses también, que hay una gran diferencia con la genética de los deportistas mexicanos o guatemaltecos. La maduración también va a ser va a ser un cambio en las adaptaciones cuando hablamos de poblaciones un poco más jóvenes. La nutrición, dime qué comes y te diré, no solamente, decía ayer la coach Paola Quintero, ¿no? Dime qué comes y te diré cómo te sientes. Bueno, no solamente dime qué comes y te diré cómo te desempeñas. Dime qué comes antes de entrenar y te diré cómo te desempeñas. Antes, durante y después. Más bien antes y después. El descanso. Dependiendo la actividad física realizada, se requiere más o menos horas de sueño. En el caso de las actividades aeróbicas, energía genera energía, pero realiza una actividad de hipertrofia y verás cómo te levantas al otro día. Requerimos incluso más horas de sueño. El músculo se recupera, crece cuando descansamos. Los niños crecen cuando descansan, por eso necesitan dormir adecuadamente. El nivel de condición física, por supuesto, si yo los mando a dar 10 vueltas a la cancha, cada uno tiene un ritmo cardíaco diferente, cada uno tiene condición física diferente y por lo tanto eso va a impactar en las respuestas individuales. La motivación. La motivación. No es lo mismo llegar enamorado al gimnasio que llegar con el corazón roto, que llegar estresado, que llegar apurado, que llegar porque me obligaron. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la motivación en el webinar? Esa motivación autónoma y la motivación controlada. Identifica cuál es tu motivación. ¿Por qué estás aquí? Porque eres libre y te motiva a estar aquí, te motiva a aprender, eres dueño de tus decisiones, o es una motivación controlada, porque quiero obtener el papel, porque si me certifico voy a hacer feliz a una persona, porque me lo pidieron en mi trabajo. ¿Cómo es tu motivación? Eso nos habla de la calidad de motivación, cuando es autónoma, cuando yo la elijo, yo decido qué hacer con ella, cuando me mueve algo o alguien, o cuando es controlada por situaciones externas o por sentimientos o emociones no gratas, como la culpa, como la presión social. Eso es muy común, ¿no es cierto? La presión social por obtener un título, la presión social por ir al gimnasio, por comer sano, bueno. El ambiente o la zona geográfica también es un aspecto que influye, ¿no? Aquí en la ciudad estamos acostumbrados a altos niveles de contaminación. Allá en Toluca con el coach Iván, si vamos a dar una clase, pues la altura seguramente, la altura y el clima va a impactar en nuestra física. La salud, el estado de salud actual, el contexto actual. Si últimamente me enfermo, no me enfermo, si mis niveles de hierro han estado bajos, si hay alguna enfermedad crónico-degenerativa, la salud mental también. En la herramienta que vamos a utilizar para medir el estrés, podemos también determinar si ese estrés es un factor de riesgo que pueda enfermarnos. La salud mental también es fundamental en las respuestas al entrenamiento. Y el sexo, bueno, el entrenamiento no tiene sexo, es para hombres y mujeres. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a la masa muscular, a que los hombres son, por ende, tienen
músculos más grandes, mayor capacidad cardiopulmonar, por lo tanto son más rápidos, a la estructura de la cadera en las mujeres, a las hormonas, donde tenemos tantos cambios en el periodo de las mujeres, durante 28 días tenemos quién sabe cuántos cambios, disminuyen los niveles de fuerza, hay aspectos también ahí emocionales que impactan, la retención de líquidos impacta, etcétera. Todos estos factores impactan también a las respuestas individuales. A ver. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿No se han dormido? ¿Todo bien? Y es que no podía ver los mensajes. Dicen Ayeli, a partir de los 30 ya todo pesa y duele. Algo así. Minerva dice, me hubiera tocado genética colombiana o un cirujano colombiano, por lo menos. Son buenas. No es cierto. Bien, bien, gracias por sus comentarios, chicos. Bien, aquí les dejo esta tablita de los componentes de todo lo que vimos anteriormente. En cuanto a la condición anatómica, todo lo que podemos evaluar, entre más datos tengamos, más podremos medir respuestas al entrenamiento. En condición anatómica podemos evaluar la estatura, el peso, las proporciones corporales, es decir, el largo de las extremidades que no van a cambiar. Pero en esas evaluaciones de composición corporal, en algunas ocasiones tenemos muy marcado qué porcentaje de tejido magro hay del lado derecho y qué porcentaje del lado izquierdo. Eso nos habla también de desbalances musculares. Es normal que tengamos algunas veces segmentos corporales más fuertes, como el brazo derecho, los que somos diestros, pero cuando esa diferencia es significativa, puede significar riesgo de lesionarse. Y más vale prevenir. La prevención es fundamental en todo proceso. Composición corporal podemos evaluar. Y la valoración cineantropométrica también sería de mucha utilidad, aunque es una gran inversión de tiempo y dinero por los materiales. En la condición fisiológica, la salud orgánica básica, ¿cuál es el contexto? Estudios que nos pueden servir. La composición biotipológica, ya vimos aquellos somatotipos, ¿cuál es el que predomina en el alumno? Recuerda que no es determinante, es más determinante la composición corporal. El buen funcionamiento cardiovascular, el funcionamiento respiratorio, estaría bien evaluar también la frecuencia cardíaca, sabiendo cuál es su frecuencia cardíaca de reposo, cuál es la frecuencia cardíaca de entrenamiento, llevar un seguimiento, aunque la frecuencia cardíaca también suele tener cambios. Que si tomas vino, que si duermes menos, que si estás muy emocionado, cuando vas a ver a una chica, pues ya te cambió por completa la frecuencia cardíaca. En la condición físico-motora, encontrar esas capacidades físicas que mencionamos, las condicionales y las coordinativas. Y la sumatoria de ambas y el estímulo de ambas va a dar lugar a las capacidades resultantes, que son habilidades, destrezas y agilidad. Esas habilidades y destrezas propias de alguna actividad específica. Tengan a la mano también esta tablita cuando vean capacidades físicas. Bien, ¿y cuáles son los aspectos que se abordan en aptitud física en relación a la salud? Solamente estos. Resistencia aeróbica, es decir, la capacidad de mantener un esfuerzo de moderada intensidad el mayor tiempo posible, sin llegar a la fatiga, prevención. La fuerza, desde luego, nos habla simplemente de ser autónomos, de a los 80 años poder levantarse solos, poder ir al baño solos, sentarse
solos, abrir un frasco, etcétera, de mantener esa masa muscular, ese tejido tan maravilloso que hace que el metabolismo gaste más calorías y que mantengamos esos niveles de fuerza adecuado para las exigencias de la vida cotidiana, para ser autónomos en la vejez. Bueno, a partir de los 30 años, mencionaban por ahí, ¿verdad? La red corporal, que ya sabemos que por salud, tener una composición corporal adecuada va a prevenir obesidad y por ende va a prevenir sobrepeso y todas las situaciones que vienen con ello, como las enfermedades, la diabetes, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, las caídas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con relación a la salud. La aptitud física en relación al rendimiento deportivo abarca más allá. Abarca las capacidades coordinativas, la fuerza explosiva, la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza, la resistencia muscular, la composición corporal de acuerdo a la actividad que se desempeña, la movilidad, la velocidad, el equilibrio. Aunque también las capacidades coordinativas, es importante estimularlas en todas las etapas de la vida. Ahí los aspectos en relación a la salud y en relación al rendimiento. Y en relación a la salud, antes nos decían que la salud era la ausencia de enfermedad. Bien, pues la salud es ese estado de bienestar físico, mental y social, y la capacidad de funcionar en sociedad. Cómo nos adaptamos a todas las exigencias, cómo funcionamos y comprendemos que todos los individuos son importantes y son diferentes a mí. No solamente la ausencia de enfermedad, es sentirme cómodo en el sitio donde estoy, con la gente con la que estoy, haciendo lo que hago. La Organización Mundial de la Salud recomienda para adultos al menos 150 minutos de actividad aeróbica de moderada vigorosa a la semana. Esto nos da como 30 minutos diarios de actividad aeróbica por día, mínimo, por salud. Y fuerza es recomendado de 2 a 3 veces a la semana. Con esto podemos empezar de actividad aeróbica. Desde luego que si es un sedentario de alto rendimiento, tan solo con caminar va a tener esa actividad aeróbica moderada, vigorosa. Incluso vamos a incluir ejercicios de respiración. Las personas a veces no saben ni respirar, no saben caminar, no saben hacer una sentadilla. Recuerda empezar de lo más fácil, de lo más simple, desde ahí. Entrenamiento de la fuerza, no necesitas. Lo primero es que el alumno controle su propio cuerpo, adaptar cada uno de los ejercicios a su necesidad y a su bagaje previo. ¿Qué podemos hacer para alumnos nuevos? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo van a acondicionar? Bien, los autores nos hablan de el acondicionamiento o adaptación anatómica que puede durar desde 3 semanas hasta 2 meses. Recuerda que tenemos músculos, pero también tenemos ligamentos, tendones, articulaciones que en ocasiones no están adaptados al entrenamiento de fuerza. Y si llega un alumno y lo quiero meter luego a hacer CrossFit con implementos, bueno, o se lesiona o se desmaya o le da una tendinitis que ocurre con mucha frecuencia. Hasta 2 meses puede durar el acondicionamiento. Es recomendable realizarlo en circuito con ejercicios que sean de autocarga, es decir, con el propio peso corporal, combinarlo con actividad aeróbica, esos 150 minutos a la semana, divididos, de bajo impacto, alternando quizá con alto impacto, si no hay lesiones articulares. También es beneficioso el alto impacto. ¿Cuánto tiempo dura la consolidación? Los 6 meses subsiguientes. Estos dos meses iniciales nos hablan de
la adquisición del hábito, no solamente de manera física, sino como un hábito, como parte de un estilo de vida. Más de 60 días para adquirir el hábito. Entonces, si llega un alumno a nuestras manos que nunca ha hecho actividad física dirigida, no lo sueltes, no lo sueltes. Sé flexible, habla mucho con él, pregúntale qué siente, cómo se siente, qué quiere, si cree que lo está logrando, si cree que está logrando aquello que a lo que vino, pero no lo sueltes por al menos 2 meses. Va a estar todos los días contigo y te va a decir, ¿y ahora qué hago? Y ahora me toca esto, pero hoy estoy cansado, etcétera. La confianza es el indicador más grande entre un entrenador y un alumno para lograr la adherencia a la actividad. Consolidación, 6 meses subsiguientes, fíjate, para que puedas mantenerlo toda la vida. Ya nos aventamos 8 meses. 8 meses el proceso para una persona sedentaria. El mantenimiento, pues, es por toda la vida. Esta persona o a otro lugar, pero va a seguir haciendo actividad física después de 8 meses ininterrumpidos. Vamos a ver qué hay de mensaje. Dice Jacqueline, yo soy mi propia motivación. Tú eres el valor detrás de tu meta, Jacqueline. Bien, sí, sí. Es motivación intrínseca. Dice Juan Martínez, ¿recomienda los smartwatch? Sí, claro, todo aquello que te pueda dar indicadores es útil, Juan. Todo. Si tienes un pulsómetro, ponte el pulsómetro. Y ahora hay smartwatch que hasta también te dicen sus percentiles en cuanto al estrés. No sé de qué manera es que se miden por medio de la temperatura o frecuencia cardíaca, pero te dice cómo están tus niveles de estrés del 1 al 10. Sobre todo los Garmin, que son carísimos de París, ¿verdad? ¿Cuántos pasos das al día? La Organización Mundial de la Salud recomienda mínimo 4,000 pasos al día. Una buena manera de saber qué estás haciendo durante el día. Sí, los recomiendo. Dice Carlos, ¿la intimidad sexual afecta el rendimiento de los entrenamientos o es solo un mito? Es solo un mito. Me acuerdo mucho de la película de Rocky donde Mike le decía a Rocky que las mujeres debilitaban las piernas. Bueno, pues está comprobado que la intimidad no afecta el rendimiento, lo que sí afecta son las desveladas, eso sí. Entonces, bueno, tal vez tempraneros, pero generalmente no, además de que la actividad tiene un parámetro de tiempo, ¿no? No es que estén ahí 3, 4 horas, generalmente no. Es solo un mito, Carlos. Dice Minerva, la consolidación se refiere a la adaptación, es la fijación. La fijación, Minerva, es donde se consolida todo aquel proceso de adaptarse a ese nuevo hábito. Esa es la consolidación. Aquí está ya la respuesta, dice el maestro Jorge. Hay estudios que demuestran que en deportistas profesionales, cuando hay relaciones sexuales con su pareja, no afecta el rendimiento. El problema es cuando se van de fiesta y mezclan alcohol, sexo y desveladas. Ese es el problema. Ya ahí son otras situaciones, ya pueden ir deshidratados, mal dormidos, pero de hecho las hormonas que se producen durante el acto sexual son muy beneficiosas para el rendimiento deportivo, por supuesto, son endorfinas y bueno, la dopamina no te imaginas cómo se eleva también y eso es beneficioso para el rendimiento. Dice, afecta el rendimiento cuando era relación extramarital. Ah, por el nivel de estrés. Esa no me la sabía, profe Jorge. Por la adrenalina.
Habrá que buscar estudios sobre el estrés que genera la adrenalina cuando es una relación extramarital, ¿verdad? Eso no lo había escuchado. Gracias por sus comentarios, profesor. Bien, hace un rato hablábamos también ya hablamos del acondicionamiento físico, qué es, y qué hay con el deporte. Hoy, bueno, pues el entrenamiento deportivo va más allá. El entrenamiento deportivo abarca todos estos aspectos donde es necesario caracterizar el deporte, primeramente, qué deporte es, qué segmentos corporales predominan, qué sistema energético predomina en el caso de artes marciales, por ejemplo, que son esfuerzos de alta intensidad pero más cortos, si es un deporte aeróbico como el caso de un maratón, ¿no? ¿Cuáles son las características del deporte? ¿Cuáles son las características del deportista? ¿Cuál es el somatotipo recomendado? Por ejemplo, imagínense un basquetbolista, pues ya sabemos cómo es su estructura física. Y se entrena, ya andan ahí de creatividad. Es importante también caracterizar la competencia. ¿Cuántos tiempos son? ¿Cuánto duran? ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿De cuántos los tiempos? Etcétera. El deporte va a tener también principios biológicos y pedagógicos. Estos principios biológicos y pedagógicos también los vamos a aplicar en el entrenamiento no solamente deportivo, porque al cumplirse con ellos está garantizado el éxito en el logro de objetivos. Por ejemplo, el principio de la individualización. Nos habla de que cada individuo también fisiológicamente es diferente. Y lo pedagógico también influye en la conciencia, en ese nivel de conciencia del alumno. ¿Sí se alcanza a ver la pantalla o cómo se borra esto? Me parece que cambiando de diapositiva, maestra, si no ahorita lo checamos, no se preocupe. No, creo que no se va a quitar. Ahí me parece, maestra Nayeli, a ver si usted le puede quitar lo que puso, porfi, si es posible, porque me parece que solo el autor puede quitarlo. Bueno, voy a continuar mientras, si se alcanza a distinguir la diapositiva. En el deporte, Si no, salir de es que compartir presentación y volver a entrar. A ver. Lo bueno que no escribiste palabrotas, ¿no? A ver, aquí vamos. Bien, ya se ve, ¿verdad? Sí, maestra, todo bien, gracias. Listo, gracias, Ramírez. Bien, hablábamos de los aspectos que involucran al entrenamiento deportivo. En este también vamos a encontrar direcciones del entrenamiento llamadas condicionantes y determinantes. En esas capacidades físicas que van a abordar ustedes, como la fuerza, la resistencia, la velocidad, van a encontrar que cada una de las capacidades tiene diferentes direcciones. En el caso de la fuerza la vamos a encontrar desde fuerza de resistencia hasta fuerza máxima, y vamos a encontrar por ahí fuerza hipertrófica, fuerza potencia, fuerza rápida, y cada una de ellas requiere evaluaciones para poder prescribir exactamente el volumen recomendado según el objetivo del deportista. ¿Sí? Es buena idea también conocer de qué va este proceso, si es que también impartimos deportes, deporte de iniciación o deporte de alto rendimiento. Es fundamental en el deporte periodizar, tomar en cuenta la carga interna y externa
disponer de métodos y medios y tomar en cuenta los efectos para la adaptación. No vamos a meternos mucho en deporte, pero si tienen más interés en ello, para otro curso, ¿verdad? Sería conveniente, que también es muy amplio el tema. Los objetivos del entrenamiento deportivo es obtener el rendimiento máximo individual. En el alto rendimiento sí se busca el entrenamiento máximo. El aumento óptimo de volumen e intensidad del entrenamiento. Es decir, que con los estímulos repetitivos y constantes vaya aumentando esa capacidad, esa reserva de adaptación del organismo del deportista. Recuerda que en la reserva de adaptación hay un límite, es como si fueran unos recipientes. Llega el momento en el que a mayor carga obtenemos menos respuestas adaptativas. La especificación de métodos. ¿Cuáles son los métodos de entrenamiento que voy a utilizar para ese desarrollo deportivo? El perfeccionamiento, desde luego, de la técnica deportiva, dependiendo la especialidad, y la mejora del rendimiento máximo. Esto también no solamente individual, sino también puede ser en deportes de equipos. Y bueno, es fundamental también hablar de los principios que garantizan la adaptación, porque estos no los vamos a encontrar únicamente en el deporte, sino en todas las actividades físicas dirigidas. La homeostasis es aquel estado de equilibrio del organismo y por lo tanto de la vida. Cuando ocurre una situación de estrés, cuando se estimula al organismo por medio de, tiene varias opciones. Es reaccionar a ese estímulo, mantener ese estímulo un tiempo determinado, pero si ese estímulo es excesivo, en lugar de tener adaptaciones significativas, va a tener deficiencias. Observen la tablita que está del lado izquierdo. Supongamos que estas son nuestras sesiones de entrenamiento, cada una de estas rayitas. Si repetimos los estímulos con su descanso adecuado y con sesiones no tan espaciadas, el rendimiento, ¿qué pasa? Se fatiga, se estresa, se adapta y mejora. Y con las siguientes sesiones vuelve a fatigarse, descansa, se recupera y mejora. Así es como va incrementando el rendimiento, es un proceso adaptativo. Si las cargas son demasiado frecuentes y trabajo diario, pierna, diario intervalos o diario hago lo mismo, involucrando los mismos segmentos corporales, músculos, articulaciones, y las cargas son muy seguidas, en ocasiones pasa cuando hacemos actividad en la mañana y lo vuelvo a repetir en la noche y no alcanzo a recuperar. Bueno, pues en lugar de incrementar el rendimiento, va a disminuir. Va a disminuir, uno se va a sentir más cansado, hay riesgo de lesiones y en lugar de mejorar hay sobreentrenamiento. Hay indicadores también que nos pueden ayudar a identificar esos síntomas de sobreentrenamiento. Cuando las cargas son demasiado espaciadas, es decir, voy a entrenar el lunes y ya no vuelvo a ir hasta el viernes porque se me atravesó trabajo o lo que sea, hay un estancamiento, es decir, que las adaptaciones conseguidas aquí están, pero como las sesiones son demasiado espaciadas, pues la mejora del rendimiento tampoco es muy marcada. Los principios que garantizan la adaptación y la mejora de esa condición física o de ese rendimiento son la relación óptima entre la carga y la recuperación, el descanso es fundamental, la repetición y la continuidad, es decir, dar el mismo estímulo repetitivamente y darle continuidad. Y la periodización. Recuerda periodizar tus actividades. Hay algunos otros
principios que también son fundamentales en el entrenamiento deportivo. Estos son los que para mí son más importantes en la adaptación a la actividad física dirigida. Y como ves, hay muchos aspectos que influyen en la adaptación y en la mejora de la condición física. Estos son los aspectos invisibles: la alimentación, las enfermedades o lesiones, las cargas a mediano plazo, los hábitos tóxicos mentales de alimentación, de sustancias, la actitud, la calidad del sueño, pero también los descansos. ¿Cuánto tiempo se descansa entre cada ejercicio, entre cada sesión, entre cada serie? La hidratación, que es algo que no habíamos mencionado, también impacta en la adaptación al ejercicio, y todo esto va a determinar el nivel de supercompensación, es decir, ese estado donde el organismo se adapta y mejora en alguno de esos aspectos que mencionamos, donde es más fuerte, más resistente, donde es capaz de correr más kilómetros en menos tiempo, de soportar la fatiga por más tiempo, etc. Todos estos aspectos invisibles también impactan. No se ven, pero ahí están e impactan. En el entrenamiento vamos a encontrar efectos inmediatos, que son lo que el alumno siente en ese momento después de la sesión o durante la sesión. Los permanentes, que es el estado de condición física o de rendimiento actual, y los acumulativos. Son aquellos aspectos que, aunque hayan pasado años, el músculo no se pierde de la noche a la mañana. Cada una de las capacidades físicas, lo aeróbico, lo muscular, tiene efectos acumulativos, y dependiendo cada uno de ellos, es el tiempo que van a estar esos efectos en el organismo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Unos burpees ahorita. No, ya no falta mucho, Santa, ya terminamos. Voy a quitar la presentación. ¿Cómo están? ¿Siguen ahí? Voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos a todos, ver sus mensajes. ¿Cómo vamos, chicos, chicas? Dejen No, sus los burpees preguntas, eran, tenemos 8 minutos. los burpees eran para la que rayó la pantalla. Le vamos a poner unos burpees de tarea. Y con evidencia, por favor. Bien, chicos, si tienen alguna pregunta sobre la ponencia, puede levantar su mano o abrir directamente el micrófono y hacer la pregunta. Y bueno, pues ahorita le damos ahí salida. Me considero que la información va muy importante. Conocer, había un tema que, bueno, antes de que empiecen con las preguntas, había unos temas en el chat que se estaba comentando el maestro Quirós, el profe Iván, el coach Iván, hablaban de los programas en nuestro país. Yo he tenido la fortuna de colaborar en varios programas, no desde la parte operativa, sino desde la parte organizativa. Desde hace muchos años había un programa que se llamaba Muévete en 30. Y bueno, en esa reunión me pidieron mi opinión en la CONADE, y yo dije, pues si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y les dije, bueno, pues lo que pasa es que este programa se va hacia la masividad, pero no se adapta a todas las zonas que ustedes quieren que llegue, ¿no? Entonces, de ahí nace esta necesidad de conocer realmente el estado de las personas y dónde lo voy a aplicar, porque no es lo mismo aplicar un entrenamiento en la Ciudad de México que en Cancún. Incluso en la Ciudad de México no es lo mismo aplicarlo en Iztapalapa que en Coyoacán, que en la alcaldía Tlalpan. Es muy diferente la zona geográfica, el contexto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí algo que desafortunadamente estamos muy acostumbrados es a que nos vendan los programas y nosotros ya solamente bajar la parte del programa que yo tengo que hacer y ya aplicarlos.
Entonces, por eso, bueno, esos programas no se adaptan precisamente porque no hay un análisis de cómo se debe de aplicar, cómo va a llegar a la población, etcétera. Pero algo muy importante en relación a esto, y bueno, se los digo también porque a los profes que comentaron, les gusta mucho esta parte de diseñar, programar, hacer que esto llegue a muchas personas. Y en la parte formativa que ellos se desarrollan, también es que los mismos usuarios vayan generando sus propios programas y hagan sus propias expectativas, vayan creando sus propias expectativas. Entonces, bueno, ahí esto me parece muy importante, el que generemos herramientas, estrategias para poder de esta manera poder impactar en esa necesidad, ¿no? Ahí no lo vean como, híjole, es que el gobierno no hace nada. Pues sí, decía el doctor Carlos Saavedra cuando nos acompañó en su ponencia, decía, bueno, el gobierno en Chile no va a hacer nada, el gobierno en México no va a hacer nada, pero también no echen así tanto las aras al vuelo de decir, híjole, es que vamos a salir de aquí, vamos a cambiar el mundo, no, o sea, nos tenemos que adaptar a nuestra zona, a nuestro contexto, a lo que queremos lograr y buscar herramientas, estrategias, y es una excelente área de oportunidad. Entonces, bueno, ahí, si bien los programas no se adaptan, no son los adecuados, no se adaptan a la gente, sí es importante tener todos estos conocimientos para poderlos desarrollar, y eso va a ser un gran diferenciador, ¿no? Entonces, bueno, ese era el comentario de acuerdo a lo que acabamos de analizar. Y bueno, algo muy importante, el conocer la diferencia entre actividad física, condicionamiento físico y deporte, porque van a ser necesidades completamente diferentes a cada población. Y debo de tener herramientas para atender a cada una de estas poblaciones. Entonces, bueno, nada más lo quería ahí poner sobre la mesa como comentario. Pero bueno, ahora sí, si tienen alguna duda, algún comentario, pues adelante. Adelante, Nayeli, abrió su micrófono, adelante. ¿No? Ah, es que se abrió su micrófono, entonces, bueno, ok. Bien. Ahí están. Creo que no hay dudas, es momento de abrir las cámaras. Bien, chicos, pues les quiero comentar que la parte teórica para mí es lo más difícil de estos módulos, porque quisiera darles de verdad herramientas más allá del entrenamiento, de todo lo que vimos el día de hoy. Esa necesidad de habilidades en el entrenador, que durante años he visto que marca la diferencia el recurso humano en esos objetivos, en ese desempeño, en ese proceso de la adherencia a la actividad física. Entonces, les agradezco hoy su atención por aventarse 2 horas de pura teoría, de características y demás. Les prometo que las próximas sesiones van a ser muy nutricias y llenas de herramientas que les aseguro les van a dejar muy buen sabor de boca y van a poder aplicar en todos los entornos donde se desempeñan. Les agradezco mucho, mucho su tiempo, les mando un abrazo, espero verlos el siguiente jueves y bueno, quedo pendiente para cualquier duda, comentario o lo que sea. Y dejo el micro al profe Jorge Ramírez. Gracias, profe, también por la confianza de parte de toda docencia deportiva. Gracias, Adelante. maestra. Gracias.